Y vamos a hablar un poco más acerca de un tema que tiene que ver precisamente con nuestra fe. El título lo he estado viendo, entre la fe y el afán, o podría yo decir entre la fe y los afanes, porque vaya que los afanes nos hacen desequilibrar un poquito todas las circunstancias de vida. ¿Sabe lo que es estar afanado realmente? Bueno, vamos a aprender un poquito más de lo que representa estar afanado, pero vamos a aprender más de lo que representa la verdadera fe que nos va a evitar precisamente esos afanes. Por eso la frase entre la fe y el afán, a ver hacia dónde se va su tendencia, su equilibrio emocional, espiritual. Dijo el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Usted qué cree? ¿Que sí la va a hallar o no la va a hallar? ¿En dónde? Diga, en mí, ¿verdad? Aquí es donde tiene que encontrar esa fe. Pero ¿cuál es la fe que el Señor espera encontrar? ¿Verdad? Mire, vamos al principio de todas las cosas. Cuando el Señor creó al hombre, lo tomó del polvo de la tierra. Al darle su aliento de vida, su espíritu, le facultó para relacionarse con Él. El espíritu de vida es el que nos permite relacionarnos con Dios. Pero de allí mismo surge en el hombre una necesidad interior. Pero esta necesidad, este vacío, solamente lo puede satisfacer Dios. O sea, su corazón, mi hermano, ese vacío que tiene, que hay que llenar, es exclusivamente para que sea llenado por Dios. Ahora, mucho tiempo antes de la creación de todas las cosas y del hombre, hubo una rebeldía, una lucha espiritual en los cielos, y Luzbel fue expulsado. ¿A causa de qué? De su soberbia, de su vanidad, podría yo decir de sus afanes. Pero en ese momento, cuando fue expulsado, bueno, inició una lucha que es espiritual. Y en esa lucha, el enemigo, Satanás, al no poder hacer absolutamente nada en contra de Dios, porque no puede hacer nada, dirigió todo su odio ¿a quién cree? A su máxima creación, a quien dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a él, al hombre, ¿verdad? Fue así como con engaños, estrategias, desvía el corazón de esta primer pareja. ¿Cómo? Haciéndole codiciar lo que estaba en su entorno. Para nosotros, la codicia de las cosas del mundo. Y en esa desobediencia el hombre cae en el pecado que provoca su rompimiento, la relación con Dios, lo cual es muy grave. Ahora, nuestro Señor en su misericordia, por gracia, le dio la oportunidad al hombre de reconciliarse con Él. Esta gracia está representada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, para quien ponga su mirada en Él y cree en su obra de redención, sea salvo y no se pierda. He parafraseado Juan 3:16. Bueno, pero hay algo, mis hermanos, la lucha continúa. Y el enemigo sigue desviando esa necesidad que tiene el hombre de buscar a Dios, de satisfacer ese vacío espiritual. Bueno, el enemigo lo que hace es dirigirla a todos o a todo, menos a Jesucristo y la obra de redención en la cruz, menos a Dios. De ahí que la decisión más controversial que ha enfrentado el hombre relacionado a su comunión con Dios es debido a esa inmensa cantidad de expresiones de fe que proliferan en el mundo y que cada vez proliferan más. Sin embargo, ¿cuál es la fe en el único Dios verdadero? ¿Cuál es la fe que el Señor espera encontrar en nosotros? La palabra fe viene de un vocablo griego pistis, tiene varias connotaciones. Pistis significa ser persuadido por algo o por alguien. Así es como la fe en Dios y la obra redentora en Cristo es una convicción racional y espiritual fundamentada en el oír la palabra de Dios. ¿La fe por qué viene? Por el oír. Ahora, hay otro vocablo, pisteu,
de fe, que se traduce como dar crédito, como, no crédito así de que, no, o sea, es creer, ¿verdad? Confiar plenamente en lo que usted cree, eso es pisteo. De ahí que la palabra creyentes, ¿qué cree que significa? Los que confían. Esa es la traducción. Cuando usted dice, yo soy un creyente, dice usted, yo confío en Dios, yo creo. Dice Hechos 5:14, los que creían en el Señor aumentaban más, en gran número, así de hombres como mujeres. Ellos creían, estaban convencidos de quién habían sido persuadidos. Entonces, ¿qué es lo que distingue a quienes creen en Dios y la obra de Cristo? La firme convicción de lo que esperan, fundamentados en el reconocimiento de la verdad de sus palabras. Y esta seguridad lleva a los que creen, a los creyentes, a una total rendición a su Señor. ¿A dónde lo tiene que llevar su fe? A una total rendición a Dios. Porque, ¿por quién está persuadido usted? ¿Por Él? Hebreos 11:1, usted lo sabe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra versión dice así: la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Así ya está un poco más clarito. De manera que por la fe tenemos confianza que por medio de la redención en Cristo obtuvimos el perdón de pecados y nuestra salvación. ¿Usted lo cree? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Por la fe tenemos la esperanza que nos permite creer que al final de los tiempos tenemos un destino eterno en los cielos. ¿No le da gusto? Y con esa convicción, mis hermanos, pese a todo lo que sucede en nuestro entorno, porque vaya que nos suceden cosas, sabemos esperar confiados en Él. ¿Por qué? Por la fe. Estoy detallando lo que es la fe, lo que para usted tendría que ser su distintivo al creer en Dios. Porque dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en usted, ¿hacia dónde lo va a dirigir el Espíritu de Dios? Hacia la madurez de su fe, hacia la permanencia delante de Dios. Y esa esperanza no avergüenza, mis hermanos. En esta misma carta a los Romanos hay un versículo que pues requiere de mucha fe para creerlo y hacerlo personal, pero sin embargo es de los favoritos de la mayoría de los creyentes. Se lo voy a leer, usted se lo sabe de memoria, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Le gusta ese pasaje? ¿Sí o no? Sí, sí le gusta. De hecho, no es tanto que le guste, ¿lo cree? Mire, ¿cree que por la fe es posible abandonarse en las manos de Dios, esperando con paciencia, a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo que pueda tardar, dispuestos a aceptar y recibir lo que Dios permita? Esa es la fe. O sea, a veces nosotros leemos los versículos y se escuchan bien, nos llenan de gozo, pero tenemos que hacer propia la Escritura. Ahora, ¿es posible permanecer en esa fe? ¿Esperar con en esa condición? Sí, sí es posible. Precisamente cuando no dudas, cuando confías que tu relación con Dios es plena. Solo así podemos esperar con la certeza de recibir lo que ha persuadido tu corazón. Ahora, ¿qué esperamos los verdaderos creyentes? Finalmente, ¿qué es lo que deseamos? Pasar la eternidad con el Señor en los cielos. Mire, todo esto que está aquí, todo esto que hacemos, todo lo que vivimos, finalmente para nosotros el final feliz es allá. Entonces, a pesar de lo que tendremos que vivir y experimentar en este mundo, mientras llega ese momento de estar con Él, el Señor en su fidelidad, al conocer nuestras debilidades, para que nuestra fe no decaiga,
o se deslice, Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos personas que podemos fallar, que podemos trastabillar, que podemos tener dudas. Él lo sabe. Sin embargo, Él nos guarda y en su misericordia nos permite ir viendo destellos de su gloria. Mire, así es como nos fortalece en medio de las adversidades. ¿Quiénes han estado en adversidades o están? Todos. Y en medio de las adversidades, da respuesta a tu oración. Incluso, ¿quién ha experimentado salidas repentinas a situaciones que consideraban perdidas? De esas veces que dices, de aquí no paso, hasta aquí llegué. Y de repente el Señor abre algo, da una salida. Y tú dices, wow, Señor, o sea, perdona mi incredulidad. Bueno, esos destellos de gloria son porque el Señor sabe nuestra capacidad de dudar, de caer, ¿verdad? Y con estas respuestas, pues nos libra de dudas, nos libra de temores y mantiene viva nuestra esperanza. Esa es la vida del creyente. Sin embargo, mis hermanos, al Señor no le interesa que nosotros estemos fijándonos en lo que Él da, en lo que Él hace, sino en quién es Él. Por eso todo lo que Él permite nos debe llevar al entendimiento que nuestra fe, nuestra confianza y esperanza deben reposar en Él. Y no en lo que pueda darnos, no en las manifestaciones de su poder. Todo eso siempre van a ser añadiduras a lo que Él es, porque ese es su carácter. Y así podemos descansar, mis hermanos, sabiendo que el Señor todo lo puede, que jamás nos desampara, que tiene control sobre toda circunstancia, que siempre llega a tiempo, que confiamos en que si prometió estar con nosotros, siempre lo hace, y que por seguirle jamás seremos avergonzados. ¿Cree usted todo esto? Esa es la fe. Pero, aquí viene un sin embargo, cuando los afanes y las preocupaciones ganan terreno en el corazón, entonces la perspectiva de considerar las cosas, los acontecimientos y hasta la manera de ver tus necesidades cambian. ¿Recuerda usted cómo fue tentado el Señor o con qué fue tentado el Señor en el desierto después de pasar 40 días en ayuno, ya debilitado por estas circunstancias extremas? Satanás es muy hábil y lo tentó a través de la necesidad, la comida, la sed, representado en todo lo que necesitamos, después con la codicia, todo esto te daré. ¿Usted cree que el hombre es codicioso? Sí, sí es codicioso. El Señor lo sabe, pero el enemigo también. Y después lo tentó con el orgullo. Si eres el Hijo de Dios, hazlo. ¿Qué te puede pasar? La semana pasada el pastor Chava, esta enseñanza que yo sé que debió haber causado algo bueno en todos los, sobre todo a quienes todavía dudan de que el vino es algo que no está hecho para nosotros en esas condiciones de abuso. Pero todo esto, mis hermanos, hace que cuando los afanes lleguen también haya tendencias. El orgullo nos hace hacer muchas cosas. De tal manera que, como fue también, como nuestro Señor Jesucristo echó por tierra todas estas tentaciones, todas estas cosas que podían haberlo hecho simbrar con la palabra de Dios. Así fue como salió fortalecido de todas estas pruebas. ¿De cuáles? Primero, de las pruebas físicas, del tiempo que pasó en ayuno, del tiempo que pasó con su Padre, fortaleciendo el Espíritu. Iba a la obra de la redención, iba a consumar la obra en la cruz, pero también de las pruebas por las trampas que Satanás le estaba poniendo. Por eso dijo el Señor, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en Jesús? Entonces no se turbe su corazón, mi hermano. ¿Qué es estar turbado? ¿Qué es turbación? Es sentirse atemorizado. Es estar confuso, asustado, desconfiado. Es esa agitación emocional que hace evidentes la desconfianza, pero en Dios.
Y esto solamente manifiesta una fe todavía fluctuante, aún inmadura. Por eso la importancia de la permanencia, del conocimiento de la palabra y de que todo lo que permite el Señor es para que tú madures esa fe. Mire, la palabra turbar hace referencia a unas aguas tranquilas, así, haga de cuenta un charquito tranquilo, y cualquier piedrita que usted le echa, o cualquier soplito, cualquier viento que pasa, se estremece. O sea, alguien que luego se pone como gelatina. ¿Sí conoce a alguien así? No se ría, bueno, pues soy yo, ¿verdad? Vamos a ver qué es estar turbado. Dice, vamos al pasaje en Lucas 10:38, por favor. ¿Ya tú tienes Lucas 10:38? Dice, aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús nuestro Señor, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Con cuántos? Muchos quehaceres, ¿verdad? Y acercándose al Señor dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ya me imagino a Marta, ¿no? Respondiendo el Señor le dice, Marta. Pero se fija que dice 2 veces Marta, así como Marta, Marta, así como que todavía estaba así todo. ¿Alguien le ha dicho así a usted? Hey, relájate, ¿verdad? Marta, Marta, afanada, y todavía dice, y turbada estás, con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús llama a Marta afanada y turbada. ¿Por qué? Estaba viendo un caos emocional en ella que no le permitía estar en paz. De hecho, no le permitía estar con Él. ¿Cuántos saben que solo sin afán podemos tener una comunión verdadera con Dios? Afanados es muy difícil, mi hermano. Afanado ni puede orar. De esas veces que dice, no, yo necesito al Señor y voy a orar y empieza usted y, pero no, y adiós, amén. Y todo tiene que ver con la fe, mis hermanos. Todo tiene que ver con la fe y con la condición del corazón. Porque alguien puede estar pasando por una situación muy difícil, de esas duras, de esas cargadas de tensión, y no obstante reaccionar con paz, con serenidad y sabiduría. ¿Por qué cree? Porque tiene paz en su corazón. Porque sabe en las manos de quién está. Pero quien desconfía se afana. El afán es una consecuencia de nuestra desconfianza en Dios. Vea lo que estoy diciendo. La palabra afanado, del vocablo griego merimna, es alguien preocupado, distraído. Se traduce como quien desvía la mirada hacia diferentes direcciones sin poner atención en ninguna. Marta estaba afanada con muchas cosas, de esos que están para todas partes. ¿Sí conoce gente así? Que voltea para hay que hacer esto y aquello y más allá y le tiran a todo y no le atinan a nada. ¿Sí o no? Y ese hasta en la casa. Hasta en la casa. Una ama de casa se puede afanar. Alguien en su trabajo se puede afanar. Un estudiante se puede afanar. Y luego no sabe ni por dónde agarrar el lápiz. Bueno, ya no existen los lápices, pero la computadora. Quien está afanado o bajo presión regularmente toma decisiones equivocadas. No piensa correctamente. Eso es afanado, turbado. Se traduce como un carácter, fíjese, trastornado, perturbado, alborotado, enloquecido, agitado, desconfiado. Y es todo lo que le dijo a Marta.
Sabemos que Lázaro, Marta y María, esta familia, ellos eran amigos del Señor, eran sus discípulos. ¿Sí sabía usted de eso? Bueno, entonces ellos conocían sus enseñanzas, conocían su caminar, su amor, sabían de su compasión, pero también sabían de sus milagros. O sea, ellos eran testigos de la vida de Cristo. Sin embargo, en ese momento, Marta le dio más importancia a tratar de servir a Jesús, preparar una comida, lo cual no era malo, pero su afán la llevó a ignorar el propósito por el cual Jesús visitaba su casa. Lo contrario a María. Y quizás ahí también estaba Lázaro bien tranquilo escuchando, ¿verdad? ¿Se podría usted imaginar de cuántas maneras María trataría de llamar la atención? Marta trataría de llamar la atención de María para que le ayudara antes de atreverse a interrumpir al maestro. Imagínese a María así atrás de la cocina, así como no, así para allá. Y la otra ahí sentada, así como él ahí, escuchando al maestro. Y la otra, ven para acá, que venga, vas a ver. ¿No le hacen así las señoras? Sí, las hermanas mayores, ¿verdad? Vas a ver, ahorita te voy a agarrar y que vengas para acá. Y María, pues, estaba viendo, ¿dónde estaba? En la mejor parte. Ahora, se desesperó de tal manera que ya no le importó interrumpir a Jesús. O sea, su afán lo llevó a interrumpir al maestro, reclamando atención para ella. Fíjese para qué lo interrumpió. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Marta estaba afanada con muchas cosas, preocupada por tener todo impecable, invitados bien atendidos, comida lista, pero en ese afán no comprendió que nada de eso era tan relevante como el hecho que Jesús estaba en su casa. Sin embargo, María dispuso su corazón a escuchar lo mejor, algo que también Marta debió haber hecho. Por eso le dice con mucho amor: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Jesús no le estaba diciendo a Marta que fuera irresponsable o que descuidara sus deberes, mis hermanos, no. Lo que le estaba enseñando era que debía aprender a establecer sus prioridades. Y ahora era el tiempo de estar con Jesús. Él estaba en su casa, tenía que aprovechar la bendición de escuchar sus palabras. ¿Cuántas veces por los afanes, las preocupaciones, las distracciones, los argumentos te llevan a descuidar tu relación con Dios? A eso quiero ir. Ya no hay tiempo para orar. Ya no hay tiempo para congregarte. El afán de los deportes, el afán de los amigos, el afán de muchas cosas son más importantes que irte a reunir con tus hermanos a escuchar la palabra de Dios. Evitas estar a los pies del maestro por una llamada telefónica, por una película o por una persona, por un proyecto personal o por un vicio, por un mal hábito. Afanada con muchas cosas. Pero solamente una cosa es necesaria, dijo el Señor, y María ha escogido la buena parte. ¿Qué cree que nosotros tendríamos que buscar siempre, sabiendo que es la buena parte? Y que fuera nuestra prioridad. Porque normalmente, déjeme decirle que es muy lamentable darse cuenta que al Señor casi siempre le queremos dar las migajas, el tiempo que nos sobra, no el tiempo principal. No es primero el Señor, primero mis afanes, mis preocupaciones, saldar las cosas que tengo pendientes y ya después si puedo voy, ya si puedo oro, ya si puedo. Mis hermanos, cuando Jesús expresó que María había escogido la mejor parte, al mismo tiempo le estaba diciendo a Marta que ella también había escogido, pero los afanes. Y eso la llevó hasta justificar su actitud de distraer a Jesús y distraer a su hermana. O sea, se justificó en sus afanes. No, es que yo tengo la razón. ¿Cómo es posible?
Jesús es un indolente, María es una floja. Qué terrible contradicción es ver a un creyente que está esperando la respuesta de Dios, pero sus afanes no hacen que reconozca que Jesús le está visitando, que está en su vida, que está en su casa, que está en su familia. Qué lamentable. Pero sí quiere lo bueno de Dios, sabe que necesita a Dios, pero no es su prioridad. ¿Recuerda la iglesia de Éfeso cuando la estuvo en esos 7 mensajes a las iglesias de Asia? ¿Qué le dijo a la iglesia de Éfeso? Tú tienes una cantidad de virtudes impresionantes. Lo estoy parafraseando. Y era una iglesia con discernimiento espiritual. Dice, has identificado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Reconozco tu arduo trabajo, sí. No, hombre, ya me imagino a los de Éfeso, así la iglesia de casa de oración en Éfeso, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has olvidado, que has descuidado tu primer amor. Ya no soy yo el motivo de tu fe, son tus afanes, es el ministerio. ¿Sabe cuántos siervos de Dios le dan más importancia al ministerio que Dios les dio que al Dios del ministerio? Y al estar afanados, ansiosos o ser obstinados, pierden su paz, están agitados y ya sus decisiones no son las mejores, ni siquiera correctas. Hay quienes por la distracción de sus afanes incluso no sirven a sus hermanos, no sirven en la iglesia, no disciernen que se están perdiendo la mejor parte. Qué importante es reconocer nuestra necesidad de paz, una prudente tranquilidad para encontrar sabiduría, discernir los tiempos, escuchar el consejo de Dios y tener la capacidad de comprender sus palabras para obedecerlas. Pero el afán no nos permite a veces ni escuchar la palabra de Dios. Mire, hay quien está aquí, puede estar aquí y se puede ver con mucha atención al mensaje. Quizás el mensaje le está llegando al corazón, pero sus afanes no le entienden que penetre para que dé fruto ese mensaje. El afán de Marta fue tanto que no le permitió recordar que Jesús, el Hijo de Dios, venía a servirle a ella. Bien pudo confiar que si no había comida, el Señor proveería. ¿No lo cree usted? ¿No cree usted que si el Señor hubiese visto la necesidad de proveer en ese momento algo para los que estaban ahí, lo hubiese hecho? Sí, mis hermanos. Ahora imagine a Jesús permitiendo lo que aparentemente era bueno. O sea, decirle a María, ve a ayudar a tu hermana. Hubiese provocado un tropiezo, pero para las dos. Ya que no solamente Marta se estaba perdiendo lo mejor, también su histeria pretendía que María lo perdiera. Y a veces el afán hace que nosotros nos llevemos, carguemos a otros en nuestros afanes. Y los afanes son intenciones del corazón que distorsionan la realidad. Nos desequilibran en nuestras reacciones, mis hermanos. Provocan quejas, como en el caso de Marta, pero en otros temperamentos pueden provocar otras reacciones, como el temor. O sea, acabo de decir acerca de las tentaciones que sufrió el Señor en el desierto, y de acuerdo al temperamento y las condiciones del corazón, pues el afán te va a llevar a poner los ojos en las cosas materiales, a codiciar, cuando ves que las cosas no están saliendo bien. ¿Se acuerda de Pedro cuando el Señor viene caminando sobre el agua y todos se espantan, ¿verdad? Y un fantasma. No, soy yo, Jesús. ¿Y qué le dice Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. No le dijo, no, Pedrito, tú no puedes, no inventes. Le dijo, ven, ven. Y descendió Pedro de la barca y caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Mis hermanos, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Sabe lo que significa caminar sobre las aguas? No, pues nadie sabemos eso.
Y menos los que no sabemos nadar. Yo soy un ladrillo, me echan al agua y... Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando empezó a afanarse por lo que veía en su entorno, ¿qué empezó a pasar? Se empezó a hundir. Sálvame, Señor. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Sí iban tan bien, ¿por qué dudaron? ¿Hasta dónde está tu fe? Preguntábamos al principio las palabras del Señor: y cuando regrese el Señor, ¿hallará fe en la tierra? O nos dirá: ¿por qué dudaste? ¿Por qué te desviaste? Por eso, desconocer la Escritura, mis hermanos, que es la que nos abre el panorama de quién es Jesús, quién es Dios. Desconocer la Escritura, quitar la mirada de Jesús, puede llevar a los creyentes a dudar, a los afanes y a la ruina espiritual. Por eso es frecuente ver a muchos creyentes que han sido fieles en un tiempo, que sí son creyentes, siervos que van caminando, pero por ignorar la palabra de Dios. Y aquí, como siempre lo aclaro, la ignorancia tiene dos connotaciones. Es la ignorancia del que no sabe nada, no ha leído, pero también la ignorancia de que la lee, la conoce y dice no. O sea, la ignora, la hace de lado. Bueno, por esa ignorancia no han entendido, no les ha quedado claro el propósito por el cual Jesucristo vino a dar su vida por la humanidad, por la cual dejó establecido un cuerpo espiritual, la iglesia. No les ha quedado claro. Y se encuentran afanados en prácticas fuera de todo orden bíblico. Muchos según ellos para servir al Señor. Pero como quitaron la mirada de Cristo, las intenciones de su corazón les traicionan. El Señor les dijo: ustedes, a través de Pablo, ustedes iban bien. ¿Qué los perturbó? ¿Qué los distrajo? Así es como los afanes por lo que ofrece el mundo puede conducir fácilmente a desconfiar en Dios. Y ahí es cuando muchos empiezan a orar por su cuenta. Empiezan a decir: bueno, sí, Dios dice esto, pero lo voy a hacer de esta manera. Y crean su propia doctrina. Sacan textos a su conveniencia, justifican hasta pecado y se están hundiendo. Sin embargo, esta es una pregunta: ¿cuántos pueden confiar en Dios esperando que haga su voluntad en sus vidas? ¿Cuántos? Aunque no le guste a usted la respuesta de Dios. No me dejó terminar la frase. Sí, vuelvo a decirlo. ¿Cuántos pueden confiar en Dios esperando que el Señor haga su voluntad en su vida, aunque no le guste a usted la respuesta de Dios? Porque muchas veces nosotros queremos las respuestas a nuestra manera, hasta en el envoltorio que nos gusta. No. Entonces usted ya no está buscando la voluntad de Dios, está buscando su propia voluntad. No le está preguntando a Dios, le está sugiriendo que le conteste lo que usted quiere que le conteste. Y eso no es fe. Dice Filipenses 4:6: por nada estén afanosos. Vamos a esa escritura. Filipenses 4:6. ¿Ya lo tiene? Por nada, ¿por qué? Por nada estén afanosos. Más bien presenten sus peticiones. O sea, ¿se vale pedir? Sí. Presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Ya se fijó cuál es el orden? ¿Ya se fijó cómo es la forma? Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que la firmeza de confiar en el Padre nos permite experimentar esa paz que sobrepasa cualquier circunstancia, por adversa, peligrosa que sea. Mire, ese es el estado espiritual donde la paz interior que Jesús provee guarda su corazón en medio de las angustias.
no se turbe tu corazón. Sin embargo, bajo un estado de presiones, de afanes, de preocupaciones, pues la fe va a entrar en un grado de inestabilidad que cualquier argumento o cualquier situación que parezca desfavorable o inconveniente a los planes personales les haga perder su confianza en el Señor. O sea, son como ese charquito que nada más le cae algo y empieza a cimbrarse. ¿Por qué? Porque no están afirmados. No hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque no hay confianza. Y en ese punto de desconfianza o desesperación, el afán los puede llevar a actuar bajo sus propios argumentos, a confiar en sus propios recursos. Y mi hermano, allí es cuando se comienzan a tomar decisiones equivocadas, a veces hasta absurdas. Se reacciona en la carne, pero se justifica ese acto tratando de convencerse a sí mismo que viene de Dios. ¿Se acuerda de estas enseñanzas del peligro del legalismo y de las tradiciones? Eso era lo que hacían los fariseos. No viene de Dios, no hay problema. Y estaban haciendo cualquier cantidad de inmoralidades. Pretenden caminar o decir que caminan piadosamente, pero en realidad están fuera de la voluntad del Señor. Por ejemplo, hay ciertas doctrinas que enseñan que por haber llegado a la fe en Cristo, tienen garantizada la abundancia y una especie como de refugio, como un búnker contra todo mal, que no les va a pasar nada, cuando es todo lo contrario. Porque es cuando comienza la verdadera lucha contra el mundo. Cuando empiezas a testificar diferente, cuando te empiezan a criticar, cuando las pruebas que Dios permite, que muchos no deseamos. ¿Quién desea las pruebas? Nadie, pero son necesarias. Y se hacen presentes, ¿por qué? Porque el Señor las permite para tu crecimiento espiritual. Fortalecer tu fe. Mire, se lo voy a ilustrar, porque si se da cuenta, yo quiero que usted salga de aquí bien fortalecido en su fe. Mire, solo piense esto: si Lázaro no hubiese muerto, Marta y María no lo hubiesen reconocido a Jesús como la resurrección y la vida. Si David no hubiese sido perseguido de una manera tan dura por Saúl, no habría conocido al Señor como su fortaleza, su roca y su buen pastor. Si el pueblo de Israel no hubiera estado en esclavitud bajo circunstancias extremas en Egipto por más de 400 años, jamás lo hubieran reconocido al Señor como su libertador. Y ahora le voy a decir algo: si no experimentamos la escasez, el hambre, la enfermedad o la pérdida de un ser amado, ¿cómo vamos a poder reconocer la provisión, el cuidado, la sanidad y el consuelo de Dios? Dígame cómo. Pero cuando usted pasa por situaciones extremas y usted ve que el Señor está ahí, usted puede testificar que el Señor es fiel. ¿Cuántos han pasado por situaciones extremas, difíciles? Mire, mi hermano, podríamos pasarnos aquí dando testimonios, pero no se trata de testificar esas cosas, se trata de creer. Usted sabe por lo que ha pasado y usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Usted puede decir: hasta hoy el Señor me ha provisto, me ha guardado, pese a todo lo que usted ha vivido. Así es como nuestras experiencias, por dolorosas que sean, debemos verlas siempre como una preparación para ver la gloria del Señor, para ver su cuidado, su provisión. Sin embargo, para que esto sea posible, es confiar plenamente en Él, quitarse los afanes. El Señor nos enseñó acerca de los afanes. En Mateo 6:25 le voy a leer, dice: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire qué palabras, mis hermanos. ¿Qué nos está enseñando Jesús con este pasaje? Que si Dios proveyó para nosotros lo que es de mayor importancia,
la vida eterna con nuestra salvación en Cristo, ¿cómo podrá desampararnos en lo que solo son añadiduras de lo que nos da porque Él es bueno? Así de sencillo. De manera que si tú confías que por la gracia el Padre entregó a su Hijo Jesús en sacrificio para darte vida eterna con Él, ¿cómo vas a poder dudar que te va a guardar, que te cuide, que te proveerá? ¿Cómo puedes dudarlo? No es posible, mi hermano. Somos el resultado de la fe, mis hermanos. Somos la consecuencia del amor de Dios, del perdón de Dios, lo que nos da un destino eterno, lo que nos da la certeza de lo que esperamos. Sin embargo, quien se deja llevar por el afán, su mirada va a ser como, ¿qué decíamos? Estar turbado, estar mirando hacia todas partes. Y ahí es cuando tus afanes te van a llevar a poner la mirada en las cosas materiales, en las cosas que dan placer, que te gustan. Imagínate, empiezas a poner la mirada en lo ajeno, empezar a tener sentimientos nocivos, pecaminosos como la envidia, los celos, la amargura, la codicia, por los afanes. ¿Alguien es envidioso? No diga nada, pues. Ni le voy a preguntar si conoce a alguien envidioso, pues se va a empezar, no, eso sí, ¿verdad? ¿Qué es la envidia? Es un mal sentimiento, mis hermanos, que surge al ver la prosperidad de otros. Le voy a decir, la envidia no solamente es desear lo de otros, es molestarse por la prosperidad y felicidad de otros. No solamente es yo quiero lo que él tiene, sino ¿por qué lo tiene él? Esa es la envidia. Qué terrible sentimiento. De esos no hay aquí, ¿verdad? No vinieron. Entonces sí hay. Nada más no vinieron. ¿Qué son los celos? Es buscar o desear algo con mucho anhelo, pero ¿qué cree? Movido por la codicia y por la envidia. Ese es el celo. Al celo que se refiere. En Hechos 17:5, después de que Pablo oró y sacó un demonio de una chica que le daba muchos dividendos a determinados personajes, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. ¿Qué tenían? Celos. Amargura. El vocablo en griego es pikraino, hasta se oye feo. Significa pinchar, cortar. Hace alusión a personas que son punzantes, ásperas, groseras. Define a esa persona misma como la fuente de la amargura, una condición de extrema maldad, mis hermanos. Mire, es bien fácil que el que tiene amargura lo pueda reconocer, pero se quiere justificar. Bueno, sí, tengo amargura, sí, estoy así, pero por culpa de él, por culpa de ella, es porque me hicieron. Olvídate de eso, mi hermano, mi hermana. La amargura surge de ti mismo. Tú decides estar amargado o tú decides sacar la amargura. ¿Cómo se saca la amargura? A través de limpiar el corazón, a través del perdón, a través del arrepentimiento. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. La amargura no puede caber en tu corazón. Dice Hebreos 12:15, miren bien que ninguno deje alcanzar la gracia de Dios. Fíjese nada más. Que ninguna raíz de amargura brote. Entonces brota, no entra por fuera. Brote y cause estorbo. ¿A quién le causa estorbo? Al que la tiene. Dice, y que por ella muchos sean contaminados. O sea, no solamente te amargas tú, sino que le empiezas a amargar la vida a los demás. No empiece a ver o a pensar, imaginarse, ya sé de quién está hablando. No, el mensaje es para nosotros. Codicia, ambicionar perversamente, así se traduce, epitúmeo. Desear con ansiedad, con avidez, con egoísmo, con lascivia. Tratar de obtener todo tipo de satisfactores y posesiones, sean
materiales o sean físicas. Esa es la codicia. El Señor desde el principio demandó, condenó la codicia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Recuerde que los afanes son intenciones del corazón, malos sentimientos que llevan a quien los tiene a pasar por encima de cualquier ley, pero sobre todo violar la ley moral de Dios. Todo por alcanzar sus metas, todo por cumplir sus deseos. Por eso el Señor nos puso estándares más altos, pero más altos para quienes no están dispuestos a limpiar su corazón. El Señor les decía: ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estándares más altos, más altos. Mire, hay quienes quieren, estoy hablando de cristianos, quieren justificar el pecado de la fornicación cuestionando, bueno, entonces, ¿por qué Dios nos dio la sexualidad si nos va a reprimir? No sé si usted ha escuchado eso, pero yo sí. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Sí, sí te dio tu sexualidad, pero para usarla dentro del marco matrimonial. Para eso fue. Mire lo que dice Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Primer principio, hombre y mujer. No, hombre, mujer y todo aquello. No, hombre y mujer. Dios los bendijo y les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. ¿Cómo le iban a multiplicar? ¿Sumando y restando? Siendo fecundos dentro del marco matrimonial, porque hombre y mujer los creó. Pero la codicia sexual, la lujuria, son instintos naturales que si no se dominan, te van a llevar fácilmente a perder el control y caer en fornicación y ya en estos tiempos cualquier tipo de desviación sexual. Vivimos una generación muy peligrosa, mis hermanos, y cada vez esto va a empeorar. Por eso la importancia de reconocer la gravedad del pecado, pero también el poder del Señor, del Espíritu que te guía. ¿Y quién es el que debe tener control sobre los impulsos? ¿Quién cree? Nosotros. Uno mismo. De ahí la importancia de nuestra comunión con Dios. Y obviamente para tener comunión con Dios necesitamos el conocimiento de su palabra, para no descuidarnos, para no caer. Aquí cabe perfectamente Marcos 14:38. Velen y oren para que no entren en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, la intención es buena, sí, quiero hacer lo bueno. ¿Se acuerda de la predicación miserable de mí? Queriendo hacer lo bueno, no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire, hombres de Dios, voy a hablar de hombres de Dios, como Sansón, como David, como Salomón, por no dominar sus deseos sexuales, pagaron un alto precio. Y estoy hablando de hombres de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cómo cree que tenemos que actuar? ¿Cómo cree que tenemos que guardar el corazón? El afán por las cosas materiales. Todos tenemos el deseo de tener algo y es justo. ¿Será justo querer tener una casa? Sí. Un trabajo, un auto, ¿verdad? Salir de vacaciones. ¿A quién no le gusta salir de vacaciones? Bueno, eso es natural y creo que justo, pero cuando lo obtenemos honradamente. Sin embargo, cuando se codicia desmedidamente, puede llegar a ser piedra de tropiezo.
cuando tú codicias las cosas materiales de manera desmedida, van a ser un tropiezo a tu vida espiritual. Mire, es bueno que tengas el deseo de prosperar, es sano, es justo, pero si tú tienes el deseo de algo y estás trabajando, no codicies, espera. Y si confías en el Señor, mientras llegan estas cosas que tú deseas, y esto, si llegan, porque ¿qué tal que el Señor no quiere que lleguen? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí está consciente de esto? Bueno, si llegan o no llegan, disfruta, agradece cada día lo que Dios te ha dado. Y por ejemplo, si deseas que el Señor te bendiga con una casa, recuerda que el lugar donde vives hoy, aunque sea rentado, prestado, es tu casa. Y la debes valorar, la debes cuidar, la debes amar, porque es lo que Dios te ha dado como techo. ¿Sí me explico? Lo mismo con la ropa, con el sustento diario, con el trabajo. Es lo que Dios te está dando hoy para suplir tus necesidades, para cumplir su promesa de que Él no desamparará a ninguno de nosotros. Así que regocíjate y confórmate con lo que tienes, porque de lo contrario no tendrás no tendrás paz, no vas a darle el valor a lo que Dios te da. Y si no te conformas, lo contrario será que el afán te puede llevar a la codicia, y eso te puede llevar a tratar de obtener las cosas de manera fácil, y entonces vienen los engaños, vienen los fraudes, o vienen las deudas fuera de tus posibilidades. ¿A quién le conviene endeudarse? A nadie. ¿Y sabe por qué la gente se endeuda? Porque no confía en Dios. Si te quieres endeudar, asegúrate de tener tu capacidad de pagar esa deuda. Asegúrate. Son consejos prácticos, mi hermano. No debáis nada a nadie. O sea, si tú dices, mi trabajo, mi casa, un crédito, esto está sustentado, eres buen administrador. Pero dijo el Señor a través de Habacuc, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Y quiero aclarar algo, mire, los bienes materiales como el dinero en sí mismos no son malos, de hecho, ni siquiera es malo desearlos. Lo terrible es dar lugar a la codicia, a ese afán desmedido de tener. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el ¿qué? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De manera que si Dios te permite tener riquezas, un trabajo, ganar dinero, no tiene nada de malo, antes al contrario. Porque si lo ganas con honradez, le das buen uso y una sabia administración, siempre va a ser de gran bendición, mi hermano. El Señor sabe por qué te bendice, el Señor sabe por qué te prospera, el Señor sabe por qué no prospera a otros, el Señor sabe por qué a uno los mantiene al día y a otros les da más. ¿Por qué? Porque conoce las intenciones del corazón. ¿Cómo administras tus recursos, mi hermano? ¿Cómo administras tus recursos? ¿Para qué son los recursos? Para suplir las necesidades, para gozarte con tu familia, para suplir las necesidades de la iglesia, para perseverar en el Evangelio. El Señor sabe por qué te bendice. Pero si tú empiezas a desequilibrar la manera como gastas, ¿cuántas cosas suceden alrededor de los bienes materiales que destrozan familias, casas enteras? De manera que el problema es el amor al dinero. ¿Por qué cree que se codician los bienes materiales y el dinero? Por lo que representan. ¿Para qué quiere el dinero?
para gastarlo, ¿verdad? Si ahorita yo le pregunto a todos que quieren $1,000,000, ¿qué dicen? Que sí. Pero le voy a hacer la segunda pregunta, ¿para qué los quiere? Para pagar mis deudas. No creo que debo $1,000,000. Bueno, ya pagué, pero pues... Y comenzamos a volar la imaginación. Ahora, ¿eso que voló la imaginación lo necesita? No, no. Pero si usted es buen administrador de lo que el Señor le da, créame que el Señor le va a decir cómo se gasta ese dinero sabiamente, ¿verdad? Y por eso, por codiciar, muchos se han desviado de los caminos de Dios y hasta han llegado a apostatar de la fe que llegaron a profesar, lo que al final será muy doloroso. ¿Cuántos creyentes por los afanes se han dejado seducir y han vendido a Jesucristo por unas cuantas monedas? Qué importante es afirmar nuestras convicciones, perseverar en la fe y crecer en el conocimiento de Dios. Eso te va a guardar. Finalmente, mis hermanos, todo en la vida cristiana es un asunto de fe. Le voy a preguntar algo. ¿Qué opina sobre la escritura que voy a leer? Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué tal? Finalmente, pastor, llegaron las buenas noticias, ¿verdad? Porque si ahí dice que me deleite en el Señor y Él me concederá los anhelos de mi corazón, no, hombre, si viera yo cómo me deleito en Él, si viera cómo, vamos a ver si es así. ¿Quién se deleita en el Señor? Bueno, la palabra deleítate viene del hebreo anaj, significa ser maleable. Ahí ya va a cambiar la cosa. Y la maleabilidad es característica de los metales preciosos. Esto permite que sean amoldados, incluso a golpe de martillo, sin que se rompan, sin que se agrieten, así como el oro, que gracias a ser maleable, el artesano le puede dar la forma que desea. Pero antes necesita limpiarlo de toda la escoria, de todas las impurezas. ¿Y cómo cree que lo hace? Triturando, pulverizando, pasándolo por fuego hasta que quede limpio. ¿Y qué creen? El metal precioso aguanta. ¿Usted qué tal? Porque eso es deleitarse en el Señor. No es levantar las manos. Y si aplicamos este proceso a la vida cristiana, quien se deleita en el Señor es alguien maleable, dócil, fácil de moldear. ¿Puede decir, está hablando el Señor de mí? ¿Usted es fácil de moldear, es maleable, es dócil? Deleítate en el Señor significa gozarse en ser obediente a sus mandamientos. Deleitarse en el Señor es adorarle, es creer, es confiar, es honrarlo, es amarlo, es apreciarlo por encima de todas las cosas. Quien se deleita en el Señor tiene celo por Él, celo por su palabra y se entrega en total obediencia y sumisión a su voluntad. El verdadero creyente se deleita en el Señor porque sabe que está moldeando su vida, sabe que está tratando con Él para limpiarlo de lo que puede evitar su relación con Él y le permita un crecimiento en su fe. Quien se deleita en el Señor no se resiste al proceso de su formación. Y cuando es pasado por fuego, a cada golpe de martillo, no se rompe, no se cuartea, no se pierde, porque sabe que mientras Dios trabaja con él, lo va a guardar y lo está moldeando a un modelo, al carácter de Cristo. Le vuelvo a preguntar, ¿usted se deleita en el Señor? Poder decir como el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. En resumen y para concluir, un verdadero creyente, un discípulo de Cristo, es aquel que dejando todo afán por aquello que pudiera distraerlo, se entrega dócilmente al Señor para ser moldeado, para que el Señor cumpla sus propósitos en él. Y es entonces cuando el Señor nos está formando a la imagen de su Hijo,
que nuestro corazón se funde con el suyo. Y entonces, ahora sí, nuestros deseos y propósitos serán los deseos y propósitos de Dios. Y si usted tiene en su corazón los deseos y propósitos de Dios, no lo dude. Porque si se deleita en el Señor de esa manera, seguramente le concederá los anhelos de su corazón, porque serán los mismos deseos de Jesucristo. ¿Se deleita en el Señor, mi hermano? Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿A la voluntad de quién? De Él. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque las estamos haciendo conforme a ¿qué? A su voluntad. Quienes confiamos en el Señor somos los justos que vivimos por la fe. Y sabemos que los propósitos del Señor son por mucho mejores a los nuestros. Porque nuestros propósitos son carnales, terrenales, temporales y vacíos. Pero los de Dios son plenos y trascienden a la eternidad. Así que afirmados en la fe, mis hermanos, no permita jamás que los afanes le hagan dudar, porque le puede pasar lo que a Asaf. ¿Se acuerda quién era Asaf? Un sacerdote, un adorador. Y estas fueron sus palabras en el Salmo 73:21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Para llegar a esta conclusión, Asaf antes empezó a tener envidia, empezó a tener un mal sentimiento porque veía cómo prosperaban los demás. Dice, ¿cómo es que prosperan los malos? ¿Cómo es? Mis hermanos, guarden su corazón. No menosprecien la palabra del Señor. Guárdense el del doble ánimo, del afán, de la ansiedad, de la envidia, de la obstinación, de la codicia. Y caminen con los ojos puestos en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Puedes decir amén a eso? Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Yo espero que el Señor le haya hablado, mi hermano, y medite la palabra, porque lo más importante de ser un buen oidor es ser un buen hacedor de la misma. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por darnos un consejo más de cómo vivir nuestra vida mientras estemos aún en esta tierra, Señor. Gracias por recordarnos que los afanes no deben formar parte de nuestra vida, no deben ganar terreno en nuestro corazón, porque tú vives ahí, porque tú nos muestras tu fidelidad, porque podemos confiar en ti, porque no hay nada que nos pueda hacer dudar de que estás con nosotros y estarás por siempre. Así que, Señor, perdónanos por haber dudado. Perdónanos por haber desviado nuestra mirada quizás a otras alternativas o con otras pretensiones, con otras intenciones. Pero mi corazón se quiere deleitar en ti, Señor. Quiero entender este proceso de pasar por todo lo que tú consideres necesario para que mi vida sea moldeada conforme al modelo de tu Hijo amado Jesús. Y en esa obediencia, en esa confianza, ir por encima de los afanes, ir por encima de las dificultades, de las cosas que me quieren desviar, de las cosas que me quieren hacer caer. Poner los ojos en ti, Señor Jesús, caminar contigo. Gracias porque
Tu consejo siempre lleva tiempo, Señor, siempre llega a tiempo. Y yo te ruego que des a mis hermanos sensibilidad al mensaje de tu palabra, para que obre en ellos, Señor. Y si alguno de mis hermanos se encuentra en este momento afanado, preocupado, si las aguas están intranquilas, dale paz. Levanta tus manos si necesitas esa paz del Señor y dile: Señor, no quiero voltear mis ojos a nada, quiero confiar en ti. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque eso es lo que nosotros necesitamos, confiar en ti. Y en esa confianza decirte: te amamos, Señor, te adoramos, Padre eterno. Sigue haciendo tu obra en nosotros, sigue formando el carácter de Jesús. Sigue, Señor, porque sabemos que al final de los días nuestro destino eterno será cumplido. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.